¿Me hago entender? O bueno, voy a tratar de esbozar un poco más de eso. Es decir, práctica pedagógica podría tener una relación más directa con las teorizaciones que se hacen de lo pedagógico, más no con el hacer en el campo de acción. ¿Sí? Es una relación que ahorita voy a tratar de graficar un poco. La educación entonces, es decir, la praxis educativa no se restringe solo a la escuela, o mejor, a los ámbitos de la educación institucionalizada como colegios, escuelas, universidades, pero directamente tiene que ver con un hacer regulado y organizado. Es decir, independiente del escenario donde hagamos una práctica, hay una regularización. ¿Quién regula las prácticas? Esencialmente las instituciones. Llámese familia, Estado, iglesia, escuela, ellos regulan. Ponen como las reglas de juego. Pero no necesariamente esas reglas de juego son las que constituyen la práctica como tal. Me refiero a que si uno va a analizar, digamos, una práctica como lo que ustedes obligatoriamente tienen que hacer por ley, si es solamente por la parte legislativa, entonces haríamos un análisis de esa ley. Pero no es solo eso. Como estamos en interacción con sujetos, como es usted como sujeto el que toma decisiones, por eso es una posición ética, esas son las reflexiones que hay que hacer. No solo lo que está enmarcado o encuadrado o delimitado por la ley, sino que hay una regularidad, que ni siquiera hay normas que regulan que no están escritas, pero se hacen y regulan las prácticas. Hay cosas que se pueden decir, otras que no se pueden decir, hay cosas que se pueden ver, otras que no se pueden ver, pero nadie le dice a uno directamente que no se vea o que no las haga, pero hay que hacerlo. Entonces, en esa medida, ahí es donde uno empieza como a develar otras relaciones posibles de lo pedagógico, y ahí es donde se nutre la pedagogía como un campo no acabado, de reflexión permanente frente a lo que se hace. Se acabaría el campo si creyéramos, el campo de la pedagogía se acabaría si creyéramos que lo que dice la ley es la pedagogía y ya. No, ahí no se agota, precisamente porque estamos en una interacción humana entre sujetos, la contingencia es muy importante, o sea, lo que no está planeado, lo que no está pensado. Por más que en una práctica nos vayamos con todo un plan de trabajo, aparecen cosas inesperadas, aparecen cosas que no son premeditadas. Entonces, eso también hace parte de estas reflexiones de la praxis educativa. Por eso ahorita hablamos de experiencia. O sea, ¿qué me queda a mí como sujeto? O sea, las prácticas, creo yo, en el sentido como lo hemos pensado desde que comenzamos en GIDEO, pensar el asunto del proyecto pedagógico, no era para cumplir con la ley al final del periodo, para terminar diciendo ya opté al título porque ya hice mi práctica. No, es tener otro escenario de formación para los maestros. Es decir, ustedes en sus prácticas, cuando van a sus sitios de práctica, ahí hay otro escenario de formación, no solamente para los sujetos que se benefician con lo que ustedes le están dando, sino para ustedes mismos. Ese es un propósito muy fuerte que desde que comenzamos en GIDEO a plantear el proyecto pedagógico ha querido desarrollarse, por eso digamos lo que siempre se ha conocido vulgarmente como las tres bolitas, el asunto de teoría, práctica e investigación. Esos tres elementos precisamente son para la formación de los maestros. No es para los sujetos que están allí, no es para los niños donde ustedes fueron al hogar comunitario solamente, sino para ustedes mismos, no es solamente para el equipo de fútbol en X o Y barrio, no, es para ustedes, esencialmente. Lo que estamos pensando pues aquí institucionalmente hablando. Entonces, digamos pues que esa praxis educativa permite una relación directa entre el objeto de la pedagogía, que sería la educación y la formación, ¿cierto? Y esa reflexión profesionalizante que hay que tener. O sea, ¿yo a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? Y ese hacer no puede quedar suelto, o sea, debe tener una regulación y una organización, de alguna manera. Así como lo quiero vislumbrar aquí un poquito en esta gráfica. En este tercer punto, quiero hablar o tomar posición frente a cómo estratégicamente leemos nosotros esa relación de la praxis educativa en cuanto a dos campos existentes. No quiero profundizar mucho en esto, pues porque no es del caso, pero todo esto tiene una fundamentación epistemológica debido a que precisamente la pedagogía, la complejidad de la pedagogía hace que de manera permanente tengamos que buscar estrategias epistemológicas para tratar de comprender qué es esto. O sea, no es tan sencillo como hablar de paradigma, por ejemplo. O sea, todos nos vamos por la misma línea, hay una comunidad científica que todos decimos que tal cosa es esto y ya, no se discute. Si se pone en discusión, entonces hay una comunidad que avala o no eso. No, nuestro concepto o nuestras concepciones de pedagogía van más allá. Por eso hemos tratado de jugar con una imagen bíblica
muy particular, que es la de la Torre de Babel. La pedagogía en nuestro contexto es como una torre de Babel, donde hay múltiples voces que hablan, hay múltiples voces que denuncian lo que creen que es pedagogía y que todas son válidas a la vez. Es decir, es una multiplicidad de lenguajes, es una multiplicidad de miradas que hay frente al asunto de la pedagogía y que todas de una u otra forma se convalidan. Entonces conviven. Por eso hacemos alusión más bien al concepto de campo, porque el campo va a permitir más bien mirar esas relaciones posibles entre esos discursos, esas prácticas, esas concepciones, esas representaciones, los imaginarios que tenemos. Cuando ahorita decía al principio lo que no es para nosotros pedagogía, no estamos diciendo que eso no exista en el campo de la pedagogía, al contrario, eso existe, reconocemos los otros lugares de enunciación, pero en el campo tomamos posición, porque el campo hay que pensarlo también así como un campo de batalla, donde hay que entrar con una estrategia y donde hay que moverse también estratégicamente para tomar posición frente a lo que está aconteciendo allí. Entonces concebimos, esto no es de nosotros pues solamente, el profesor Andrés Klaus Runge nos ha dado luces para pensar exactamente esto y nos parece totalmente pertinente. En este caso porque estamos hablando de un campo profesional de la pedagogía, que es donde ustedes, digamos, más vislumbran el panorama. Pero quiero hacer como el diálogo de esos dos campos. Un campo disciplinar, como lo vemos en la diapositiva, que esencialmente se constituye por su propia episteme, o sea, lo que lo ha constituido históricamente, lo que ha pasado históricamente con la pedagogía, los discursos que se han dicho, la sistematización que ahorita hablaba de las prácticas va generando la dinámica precisamente de ese campo disciplinar, o sea, va aportándole elementos a ese campo disciplinar. Y precisamente porque pues, toda práctica delimita un saber y en esa medida esos saberes que están en ese campo disciplinar están delimitados por las prácticas que se ejercen. Esto es, cuando ya empezamos a hablar, que en buena hora ya empezamos a hablar de otros escenarios para las prácticas, cuando hablamos por ejemplo de la social comunitaria, que es nuestro tema, o por lo menos el que vengo a compartirles con ustedes, va abriendo ese panorama del campo disciplinar porque va visibilizando, va permitiendo la visibilidad en torno al diálogo de la pedagogía con otros saberes, por ejemplo, con el saber médico, con el saber psicológico, con el saber antropológico, con el saber de las ciencias duras exactas que están allí en juego. Entonces, digamos que de ese campo disciplinar hay un diálogo permanente con el campo profesional en cuanto a tecné, diálogo episteme y tecné. Tecné sería, pues, en este sentido, formas de hacer, entiéndanlo como formas de hacer las cosas. Y en ese sentido, una relación directa con las prácticas. Recuerden, las prácticas están reguladas, están organizadas, pero la tecné son las formas de hacer, ustedes cómo hacen las cosas. Entonces hay un diálogo entre las dos que van a afectar el campo disciplinar también. En el centro de toda esta amalgama de concepciones, digamos de pedagogía y de formas de hacer, dijimos ahorita que íbamos a convenir en que praxis educativa iba a ser un concepto que me iba a permitir el puente entre esos dos campos. Entonces, digamos que esos tres conceptos claves que hay ahí, praxis, educación y saberes, son los que quiero resaltar en la práctica social comunitaria en este caso. Este es un esquema aburridor y no quiero cansar ni aburrirme. Simplemente voy a esquematizar varios aspectos. Miren, el primero de ellos, voy a recurrir a la tecnología, de la modalidad social comunitaria, digamos, esta primera fase horizontal es la estructura que tiene la facultad para las prácticas. Esto es, cuando aquí estoy hablando de modalidad, es las 4 modalidades que existen hasta el momento, solo que yo estoy concentrado en la social comunitaria. Luego, hay unas áreas de la Facultad de Educación. Si ustedes en este momento traen a colación o más o menos recuerdan el esquema de lo que ha sido la formación de ustedes, es decir, qué cursos han visto, ahí estaríamos parados. O sea, hasta el momento ustedes qué cursos han visto y si tenemos claridad, esos cursos a qué área pertenecen. Si eso lo tenemos claro de pronto, en este momento podría ser menos aburridor el cuadro. De lo contrario, me tocaría mostrar todas las materias que hay en cada una de estas áreas. Es decir, todas las materias que hay en área investigativa nutren esta práctica.
todas las materias que hay en el área pedagógica nutren esta práctica, esta modalidad de práctica. Y también hay una muy particular, y es la sociohumanística. ¿Sí? Entonces hay tres áreas que nutren directamente la modalidad social comunitaria. Eso es algo pues que no quería como mostrar de manera tan de texto solamente, sino como conversadito con ustedes, pero de pronto aquí para que se vea un poquito más el panorama. Lo mismo que estoy diciendo está aquí gráfico, pues está en esta perspectiva, perdón. Aquí, social comunitaria, las áreas, es que les decía, investigativa, pedagógica y sociohumanística. Todos estos cursos que ustedes han visto tienen una relación directa con con la social comunitaria. La idea es que esto que está aquí hace parte de los dos campos que les estaba enunciando, hace parte del campo profesional de la pedagogía. Es decir, hay una selección de saberes destinados a que usted sea profesional de este campo. Entonces, estas directamente nutren ese tipo de modalidad. Esa modalidad. Eso me parece muy interesante, pues como cuando yo me puse a hacer el ejercicio, porque también a mí me ubica en términos de estos contenidos, ¿para qué son más pertinentes? Obviamente, digamos, el área pedagógica sabemos, o prácticamente los tres que estoy enunciando aquí, son bases de todas las licenciaturas, de los programas que tenemos en pregrado. Pero como un poco vamos visibilizando para qué sirven, aparte de optar el título. Entonces, ese esquema que hay ahí, esa primera línea de trabajo que hay en esa partecita, es lo que quiero mostrar en esa gráfica. Es decir, entonces ya sabemos que esto que está aquí en amarillo es el campo profesional de la pedagogía, es decir, la selección de esas materias y cursos que pueden ayudar a nutrir esa modalidad, la práctica social comunitaria. Ahora bien, se viene otro bloque, unas tres líneas de aquí de trabajo, que me interesa pues también mostrarles un poco más detalladamente el asunto. Entonces venimos hablando de las áreas de la Facultad de Educación. Ahora venimos a hablar ya de las áreas de la pedagogía, dentro del campo disciplinar de la pedagogía. Vamos a ver unos subcampos de la pedagogía que pueden ayudar como soporte a dicha práctica. Y finalmente en ese bloque, unas pedagogías que pueden ayudar como soporte a dicha práctica. Parece que estuviéramos hablando de lo mismo, pero ya lo voy a tratar de mostrar de manera un poco más gráfica para que miremos la diferencia. Por ejemplo, aquí en este que estamos viendo, ya dijimos ahorita, otra vez. Aquí dijimos ahorita que estas son las materias que se ven. ¿Sí? La relación que hay con esta materia en el campo profesional, con el campo disciplinar, tendría que ver con unas pedagogías. Por ejemplo, la pedagogía ambiental, pedagogía de la salud y hospitalaria, pedagogía vial, pedagogía medial, pedagogía del juego, pedagogía sexual, pedagogía ciudadana, pedagogía del tiempo libre, pedagogía museística. O sea, esas son áreas dentro del campo disciplinar, ojo, no profesional, sino disciplinar de la pedagogía, que empiezan a poner en diálogo lo que ustedes van viendo en los cursos con el campo profesional al campo disciplinar. Ahora, de ese campo disciplinar que acabamos de ver, donde está la pedagogía ambiental, etcétera, hasta la pedagogía museística, tienen un diálogo permanente dentro de ellas con unos subcampos que hay dentro de la pedagogía. Por ejemplo, la pedagogía general. ¿Qué es la pedagogía general? Esencialmente lo que hay en el área de pedagogía seleccionado aquí en la facultad. Es decir, todos los cursos generales que ustedes ven, historia de la educación, sociología de la educación, o como lo llamamos aquí, socioantropología, todos esos diálogos que hay como en la pedagogía general, algunos pues incluso hablan de filosofía de la educación, sociología de la educación en otras instituciones, etc. Eso hace parte de una pedagogía general. Pero hay otras pedagogías que de pronto por el nombre no tenemos tanta relación, pero si les explico qué es, tal vez sí. Una pedagogía escolar e institucional es la que yo les decía que es para satisfacer a las tías. Esa frasecita que decía, esa es la pedagogía institucional, es decir, enseñar bien a los niños con los jueguitos y que todos queden satisfechos. Esa es una pedagogía escolar e institucional. ¿Por qué? Porque ahí pedagogía es enseñar bien.
y el maestro, el buen pedagogo, es el que enseña bien en esta pedagogía escolar e institucional. Y es ineludible, o sea, es un asunto hegemónico, es dominante esa percepción que se tiene de la pedagogía, y con esa pues mucha gente se va a la tumba. De aquí para abajo hay otras perspectivas de pedagogía interesantes para ir mirando cuando se organizan proyectos o perspectivas de proyectos para trabajar, por ejemplo, ya precisamente una pedagogía infantil y preescolar, o una pedagogía especial, una pedagogía de jóvenes y adultos. Ahorita que la profesora Beatriz comentaba que en los sábados, cuando vienen muchos de los estudiantes, ya hacen parte de una dinámica profesional en las veredas de nuestro departamento y hasta de Colombia, porque a veces vienen estudiantes de otros departamentos. Creo que ahí hay otras pedagogías que también es importante pues, resaltar y tener en cuenta. Entre ellas esta pedagogía de jóvenes y adultos. Una pedagogía social, que ahorita más adelante pues eso sí la tocaré un poco más. Una pedagogía intercultural, o lo que también se ha conocido como etnoeducación en nuestro contexto. Y una pedagogía laboral y económica, que digamos de una u otra forma, esta no se ha venido trabajando tan a fondo, pero sí ha habido aproximaciones con asuntos como emprendimiento. Pero todavía no se ve tanto el diálogo con la pedagogía. O sea, todavía se ve como emprendimiento como que fuera un asunto del campo de la economía, digamos, un campo más como de las ciencias administrativas que cualquier otra cosa. Entonces, emprendimiento se ve como más bien un hacer y no una reflexión sobre el hacer en términos pedagógicos. Por ejemplo, ustedes que les dan alguna materia de esas, debería haber un diálogo permanente entre esta pedagogía laboral y económica y lo que se conoce como emprendimiento. Dentro de esa misma, digamos, relación de pedagogías que hay, como les enunciaba ahorita, hay unos subcampos que les mencioné, ¿cierto? Pedagogía general hasta la pedagogía laboral y económica, que se relacionan con todos estos elementos que si están pendientes de lo que les estoy comentando, o sea, atentos a la exposición, ya aquí ya hablo de educación. ¿Sí? Miren. Todos los cursos que están en el área pedagógica sirven para pensar esas pedagogías que soportan dicha práctica, pero también todos los cursos que están en el área específica. Es decir, cuando ya empiezan a trabajarse lo específico de cada una de las licenciaturas, hay que ir seleccionando cuáles de esos cursos ayudan a la sustentación de la práctica social comunitaria. Y en esa medida también hay otras pedagogías que es bueno tener en el tintero, tenerlas sobre la mesa en el momento en que montemos los proyectos que nos interese trabajar, tales como la pedagogía familiar, pedagogía para la edad temprana o primera infancia aquí en nuestro contexto, pedagogía preescolar, pedagogía reeducativa, pedagogía de invidentes, rehabilitación, pedagogía reeducativa otra vez en cuanto a pedagogía especial. Pedagogía de jóvenes y adultos tiene una relación directa con la formación y educación extraescolar de jóvenes y adultos. Esto es, cuando ustedes hacen prácticas, por ejemplo, en clubes juveniles, cuando se hacen prácticas en clubes deportivos, por ejemplo, ahí tendría que haber una relación directa en esto. Una pedagogía de jóvenes y adultos. Existe una pedagogía de jóvenes y adultos, habría que mirar qué elementos se retoman de ahí para trabajar en ese aspecto de la formación y educación, en esos, digamos, escenarios que son diferentes a la escuela. Formación continuada, o sea, cursos, diplomados, etcétera, que puedan aparecer ahí. Rehabilitación laboral, ahí, por ejemplo, la Escuela de Trabajo San José es un ejemplo de ello. Y también una pedagogía reeducativa, que hay una institución, por ejemplo, acá en nuestra ciudad, que la formación de sus licenciados está muy concentrada allí, que es la Luis Amigó. Una pedagogía social, entonces, sería la más explícita para lo que les estoy planteando. Para la modalidad social comunitaria, la pedagogía social sería la más explícita, en cuanto a que nos aproxima a un trabajo comunitario, a un trabajo en grupo, ayuda en casos particulares y a una pedagogía no formal. Entonces, ese sería como para subrayar, en términos de cuál sería la primera fuente de consulta cuando yo estoy en la modalidad social comunitaria. Pues tendríamos que mirar qué nos dice la pedagogía social para empezar a construir discurso allí y para poder montar las prácticas y a su vez ejercer o hacer lo que tengamos que plantear en las instituciones. De igual modo, hay otros escenarios, por ejemplo, son poco los casos que se han visto, pero ojalá no sea un asunto que fenece, que muere pronto, pero el asunto de la pedagogía intercultural aquí no se ha trabajado mucho. Ojalá se pudiera trabajar un poco más, porque ahí es donde está la etnoeducación, la educación indígena,
la educación para afrodescendientes y la pedagogía para la diversidad. Creo que los que hemos podido asistir al seminario Tijuana, la Patagonia, hemos podido disfrutar de esto. Como cuando hemos invitado a personas afrodescendientes, por ejemplo, nos han contado cómo es un mundo de la vida y hemos aprendido cómo tratar de tener mucha cautela, mucho cuidado cuando vamos a otros escenarios a hacer nuestra práctica, no caer en una colonización del ser, sino más bien hacer un ejercicio hermenéutico de tratar de comprender quiénes son los que están en el escenario. ¿Sí? Porque entonces caeríamos en un asunto de lo que criticamos aquí, o sea, estamos en una pedagogía crítica que pretende tener mucho cuidado con eso de lo que los otros son. Entonces, en esa medida, esta pedagogía intercultural me parece que reflexiona muy bien frente a ello, por eso digo que ojalá no muera este espacio, que antes al contrario aparezcan más propuestas de trabajo en ese sentido. La profesora Gloria Pérez, que está aquí, está en deuda en cuanto a que nos ponga en contacto con la normal de Frontino, porque ellos trabajan en la educación, la formación de maestros indígenas en la normal de Frontino. Entonces, esos son espacios para explorar, incluso para explorar desde las prácticas mismas. Creo que son escenarios donde uno aprende muchísimo por fuera del aula o de los cursos que uno ve aquí. Finalmente, esa pedagogía laboral y económica, la que les decía ahora, tiene una relación directa con esto, con la didáctica de la formación profesional, con una formación continuada, con un desarrollo personal, con una pedagogía empresarial, con una socialización profesional y laboral y con una didáctica de la educación ocupacional. ¿Qué quiero decir? Pues como con todo este esquema que estoy planteando aquí, grosso modo, pues que es mucho, que hay unos escenarios posibles. Si se han dado cuenta de las diapositivas, he repetido la columna izquierda para que vean la relación posible. La nueva que hay aquí son las instituciones, posibles instituciones. Hay otras, pero las que se me ocurrieron para exponer hoy son estas. Organizaciones estatales educativas y no educativas, organizaciones no gubernamentales, hospitales y clínicas, bibliotecas y parque biblioteca, centros de reclusión, hogares de bienestar, hogares de paso, juntas de acción comunal, clubes deportivos, clubes juveniles, correccionales, museos y galerías, empresas, secretarías de desarrollo y bienestar social de los municipios. Es decir, ya sí vamos a hablar concretamente dónde se aplica todo esto o dónde puede ver uno concretamente el asunto. Considero que estas instituciones, algunas de ellas más que otras, ya han acogido esa propuesta y nosotros también hemos empezado a ir y a indagar por estos escenarios de práctica que me parecen importantes resaltar allí. Me parece que esto no lo estamos haciendo también por ley. Creo que hace mucho rato, antes de que nos abrieran la posibilidad de otros escenarios, pues ya habíamos propuesto hace por lo menos 8 o 9 años tener otros escenarios diferentes para el maestro. Es decir, que el maestro no solamente está en el aula de clase, porque desde una perspectiva crítica, desde una pedagogía crítica, el maestro es un sujeto político. Entonces nuestra labor es política, por tanto es una labor social de entrada. Entonces nuestro escenario no es solamente la escuela, es donde esté la comunidad. Donde haya una comunidad que requiera de un maestro, ahí podríamos estar nosotros ejerciendo nuestra labor. Que nos volvamos especialistas en una cosa o en la otra, sí, y es pertinente volverse especialista en este contexto o en la situación actual de lo que es la profesión o la profesionalización. Hay que volverse experto en algo. En este caso, por ejemplo, quien está trabajando con infantes, dedíquense a la infancia, pero la infancia no solamente está en un lugar, la infancia está en múltiples lugares. Entonces, ¿cómo trabajar la infancia en esos lugares? La juventud, como veíamos ayer pues en Tijuana, la Patagonia, en la cátedra que teníamos, que la juventud no solamente es una generación, digamos, o una edad, sino que hay múltiples formas de abordar también la juventud. En ese sentido, entonces, voy a finalizar aquí el esquema con esta parte de los campos. Si bien vemos que hay unas instituciones donde se puede llegar a generar las prácticas, también creo que hay unos campos de la educación, recuerden que ahorita les hablaba de praxis educativa, que permitirían desarrollar una serie de acciones allí. Entonces aquí ya hablamos totalmente de educación. Educación para la paz, la tolerancia y la convivencia, que tiene que ver con la pedagogía ciudadana, por ejemplo. Entonces está la pedagogía como el espacio pues, donde se reflexiona algo, y la educación como el objeto donde se puede permitir la reflexión, pero también la acción, o sea, el hacer. Igual que la educación en valores y formación política y ciudadana, la educación vial, o sea, hay como una correspondencia.
Hay pedagogía vial, entonces hay una educación vial. Pero es difícil que haya una educación vial sin una reflexión pedagógica previa. O sea, porque la educación ahí es como el objeto de estudio de la pedagogía como tal. O por lo menos nosotros, pues como licenciados, es difícil que planteemos eso. Que lo haga otra persona, un abogado o alguien que le tocó pues por X o Y circunstancia ocupar un cargo, por ejemplo ser secretario de tránsito y entonces desde ahí generar una educación vial. Habría que mirar desde dónde o cómo se está entendiendo eso, porque este terreno, afortunado o desafortunadamente, todo le mete en la mano. O sea, en la pedagogía todo el mundo cree saber qué es pedagogía y todo el mundo cree saber qué es educación. Entonces todo el que está en un cargo público, lo que intuitivamente cree que es educación, eso lo hace. Entonces en esa medida pues también hay unos aspectos de acá que son importantes para nosotros como licenciados: educación para el trabajo, educación de adultos, educación continuada, educación sexual, etcétera. O sea, aquí ya están todas las etcéteras que hay cuando las especializaciones de cada licenciatura. Licenciado en artística, que ahí hay una particularidad en esa educación. Creo que ahí termina esta. Estábamos viendo era esta gráfica que ya, pues ya hice el paseo por todo. Ya terminando hasta los campos de la educación, o sea, praxis educativa y modalidades de existencia, donde decíamos precisamente lo que se habla de educación, algún tipo de educación, educación sexual, por ejemplo, educación vial. En ese sentido, entonces, para ir cerrando ya mi participación, creo que el asunto de la pedagogía social es la que quiero resaltar en esta diapositiva nada más, por lo que decía ahorita, porque es que la práctica social comunitaria, precisamente por ser práctica social, está directamente relacionada con la pedagogía crítica. Y en esa medida tenemos que reconocer el lugar de emergencia, o sea, dónde aparece esa pedagogía social. Y no aparece en ningún otro lado del planeta, sino en Latinoamérica. Y aparece en Brasil. Aparece gracias a Paulo Freire. Entonces, eso es un asunto, digamos, único que hay que rescatar y que hay que ponerlo a circular, porque las realidades que tienen sociales y culturales un contexto como Brasil no se distancian mucho de nuestra realidad. ¿Sí? Antes creo que puede ser un espejo en perspectiva de lo que podríamos llegar a ser nosotros. Es decir, por ejemplo, en clases sociales allá no hay clase media. O es clase alta o clase baja del todo, viviendo en las favelas, al lado de donde la clase alta bota la basura y recoger la basura de los que la botan. Entonces, Freire creo que es un autor importante en esta exposición, no podía dejar de mencionarlo, de denunciarlo como un autor importantísimo para nuestro trabajo en términos de reflexionar lo que es nuestro contexto. Y aparte de eso, también en nuestro contexto ha emergido, en nuestro contexto latinoamericano y colombiano concretamente, también ha emergido una dinámica investigativa muy interesante, que es la investigación-acción. Investigación-acción, investigación-acción participativa o participante. Ese tipo de investigaciones aparece precisamente por las condiciones socioculturales de nosotros. Digamos, de las pocas cosas que uno siente en pedagogía que no vienen de Europa ni de Estados Unidos. O sea, que van apareciendo acá por un proceso propio, por unas necesidades propias de comprendernos, de qué somos nosotros como latinos. En ese sentido, pues como de maestros también, de dónde tomamos nuestros discursos. Y esencialmente esa pedagogía crítica freireniana, lo que se concentraría es precisamente en una pedagogía de la emancipación. Por eso los escenarios se vuelven tan interesantes. O sea, deja de ser un cuadro más en la diapositiva para pensar realmente en nuestro contexto qué poblaciones requieren de ser emancipadas y qué podríamos hacer nosotros como licenciados en esas comunidades, ¿sí? Esa ha sido pues como la voz siempre o el eco que hemos tratado de escuchar. No llegarle a la comunidad como con la mirada del desvalido, del minusvalido, no, de un par que está con nosotros en términos de que somos parte de un mismo contexto, de una misma realidad, y que miramos cómo podemos entre todos salir adelante en una situación X o Y. Porque creo que para eso estamos formándonos, ¿no? Como para un deber ser con respecto a lo social. Entonces, con respecto a lo social, creo que hay una responsabilidad muy grande, y es mirar hasta qué punto este tipo de discurso ayuda a una emancipación de algunos sujetos que están allí. Reconozco de entrada que la falla de una pedagogía crítica o una teoría crítica es que
no funciona si el sujeto no quiere ser emancipado. No funciona si el sujeto no quiere ser emancipado. Es decir, si la señora del semáforo que le encanta pedir plata dice que me encanta pedir plata y así vivo bien, déjela ahí. Esa es su vida, ese es su mundo de la vida, ¿sí? Pero si hay otras personas que realmente requieren otra condición sociocultural, otra condición económica y creen que a través de la educación ustedes pueden hacer algo, ahí está todo el trabajo por realizar. Eso es lo que quiero plantearles a ustedes hoy. Muchas gracias.